Nuestra historia comienza con un joven que recuerda a su padre diciéndole que debía vivir por el clan, que no debía desear nada para sí mismo y permanecer al lado de su hermano como una sombra. La escena revela entonces una vista impresionante, un caballero luchando solo contra el comandante más poderoso del continente. Un hombre de cabello largo observaba todo con interés, como si fuera algo completamente esperado. El joven arrodillado en el suelo se llamaba Cyanbird, mientras que el hombre de cabello largo era Boris. Boris rió con indiferencia. Cian exigió saber quién le había ordenado hacer algo así, si había sido el emperador. Boris no respondió, en cambio, comentó que los rumores sobre Cian eran ciertos, llamándolo Bert el asesino de la niebla. La niebla era una organización opuesta a los caballeros y Boris pretendía eliminar a Bert rápidamente. Cian no sentía miedo y declaró que no quedaría nada de Boris. Boris respondió que sería mejor que Bert usara su poder secreto. Cian pensó que necesitaba escapar de alguna manera y revelar al verdadero culpable a su hermano. Como Boris había erigido una barrera mágica, Cyanbird decidió simplemente destruirla. De repente, alguien apareció y le dijo a Cian que ya era suficiente. Cian se sobresaltó, recordando las palabras de su padre, su hermano era una extensión del clan y debía vivir por el clan. El éxito de Azelbert también sería el suyo. Y allí estaba el hermano de Cyanbird, el responsable de todo era Azelbert. Azel se acercó a su hermano, suponiendo que estaba confundido. Cian permanecía atónito, intentando comprender lo que sucedía. Azel le dijo que había desempeñado muy bien su papel, pero que ahora quería quitarle esa carga de los hombros. Cian no entendía y preguntó si había hecho algo mal. Mal. Azel pensó que estaba bromeando y reveló que, con esa extraña niebla, Cian no era más que un simple asesino, ya ni siquiera parecía humano. Azel consideraba a su hermano un pecador. Cian estaba indignado y confundido. La lucha por la sucesión imperial, la incursión contra el ejército demoníaco, la guerra para unificar el continente, Cian había ayudado a su hermano a lograrlo todo. Servir a su hermano había sido toda su vida. Se negó a ser descartado como un perro. Ya no le importaba su propia vida, usaría todo lo que tenía en ese momento para destruir a Azel, desatando una cantidad abrumadora de maná que dejó a todos sin palabras. Cian pensó que la decisión de Azel de matarlo por miedo era completamente estúpida y vergonzosa. Naturalmente, Azel no se lo tomó bien y comenzaron a luchar. Cian sabía que si lograba herir a Azel aunque fuera una vez, este no podría regenerarse. Sin embargo, Boris intervino, Azel no estaba solo. Azel atravesó a Cian con su espada, revelando que desde el principio sabía que Cian era un demonio y que nunca había confiado en su hermano menor. Sacó la espada y lo pateó al suelo como basura, dándole la espalda. Cian yacía allí lamentándose, incapaz de creer que ese fuera su final. ¿Qué vida tan absurda había sido? Aún así, se levantó ardiendo con una furia infernal, pero fracasó al intentar atacar a Azel por la espalda. De repente oyó que alguien gritaba llamándolo joven amo. Despertó sobresaltado mientras una chica le preguntaba cuánto tiempo pensaba seguir durmiendo. La reconoció, se llamaba Amelie. No entendía por qué estaba allí. No la había visto en 20 años y se veía exactamente igual que la última vez. Reconoció el lugar, era su dormitorio de cuando era más joven. Entonces lo comprendió, había vuelto a ser un niño. Emily le preguntó si no quería entrenar. Cian estaba completamente confundido. La escena cambió al ducado de Bert. Estaba seguro de que había viajado en el tiempo, 27 años al pasado, un año antes de ingresar a la academia. Cada año el ducado celebraba una sesión de entrenamiento a la que asistía el duque Bert, su padre, convirtiéndolo en un gran evento. El oponente de Cian era Cransbird, esencialmente. Su medio hermano, su madre era Margaret Orzad, esposa del padre de Cian. Al final, Crans siempre recibía más atención. Cian era el hijo bastardo. Fue brutalmente derrotado en esa pelea y se convirtió en el hazmerreír. Después de eso, su padre dejó de prestarle atención. Incluso Amelie le había dicho que se rindiera. Recordándolo todo, Cian tomó el estoque y lo sintió pesado, dándose cuenta de que su fuerza era la misma que entonces, no era una ilusión, realmente había regresado al pasado. Crans continuó provocándolo, pero Cian vio una oportunidad para cambiar el futuro. El duque dio inicio al combate y Crans cargó sonriendo con confianza. Intentó atacar, pero era demasiado lento. Cian esquivó con rapidez. Crans se enfureció, pero Cian lo obligó a soltar el estoque y le pateó la pierna. Crans cayó al suelo con dolor y Margaret se preocupó. Cian recordó cómo Crans lo maltrataba a esa edad y cómo la opresión continuó en la academia. Quería cortar el mal de raíz. En esta vida forjaría su propio camino. Crans fue derrotado. El duque llamó a Cian e incluso despejó su agenda para verlo. Le asignaron como escolta a un caballero de alto rango llamado Yulkan. Margaret estaba furiosa y Cian lo disfrutó, incluso preguntándole si Crans estaba bien. Ella se indignó por su audacia y lo llamó monstruo.
Margaret creía que los bastardos no debían ser bien tratados, insultó a su madre y dijo que debería estar en la calle mendigando comida. Cruzó la línea y Sian sintió el impulso de matarla, aunque pensó que sería mejor hacerla sufrir. Con calma le informó que asistiría a la academia junto a Kranz. Ella no entendió a qué se refería. Entonces Sian comentó que, si deseaba que su hijo conservara todas sus extremidades intactas, más le valía tener cuidado. Furiosa, intentó abofetearlo, pero Yulkan la detuvo diciendo que el duque tenía prisa y no podía hacerlo esperar. Continuaron su camino y Sian disfrutó cada momento. Al final, ni siquiera la esposa del duque podía dar órdenes al caballero. Poco después, Sian entró en el estudio de su padre y lo saludó. Su padre se llamaba Willius Bird. Lo invitó a sentarse. Willius era el gran señor feudal de Volius, aunque el mundo lo conocía por otro nombre, el guardián del continente, el héroe que había contenido la invasión demoníaca durante muchos años. Poseía un inmenso poder mágico y una sabiduría antigua, cargando una tremenda responsabilidad hasta su muerte luchando contra el ejército del rey demonio. Willius buscaba la paz para el continente. Sin embargo, los recuerdos de Sian sobre él eran diferentes. Sian había vivido sirviendo a otros como un tonto. Willius recordó haberlo visto esquivar la espada antes, notando cómo miraba directamente la trayectoria del arma, y quiso saber dónde había aprendido a blandirla. Sian explicó que no había aprendido de nadie, que simplemente practicaba solo cada noche. Willius nunca lo había visto mostrar interés por la esgrima y le dijo que no debía ocultar sus habilidades. Sian se excusó diciendo que no quería llamar la atención. Willius estaba realmente sorprendido por el desempeño de su hijo, aunque consideró innecesarias sus acciones tras la caída de Kranz. Sian creyó que su padre estaba poniendo a prueba sus capacidades y explicó que solo quería demostrarse a sí mismo que era mejor que Kranz, aunque compartieran la misma sangre. A Willius le gustó la respuesta y se alegró de descubrir su talento, creyendo que algún día Sian sería un excelente y confiable apoyo para Azel. Eso tomó a Sian por sorpresa, no tenía intención de convertirse nuevamente en el ayudante de Azel, especialmente viendo lo obsesionado que su padre estaba con él. De todos modos, su padre quiso recompensarlo por el duelo y dijo que le concedería lo que pidiera. Decidido a arruinar todo lo que Azel intentara lograr, Sian hizo su petición. La escena cambió a Amelie, que se quedó boquiabierta. Sian había pedido ser enviado al frente. Aún no se había decidido nada, pero Amelie pensó que había perdido completamente la cabeza. Le advirtió que ese lugar estaba lleno de bestias demoníacas aterradoras y malévolas. Valius, el feudo occidental del Imperio Usif, era el único lugar del continente conocido como el Frente. El Valle de Lemia era llamado la Vanguardia, un brutal campo de batalla contra demonios que llevaba cientos de años en guerra. Aunque su padre se opuso al principio, le puso una condición: debía demostrar en un mes que era digno de ir al Valle de Lemia. Sian no sabía qué criterio usaría su padre para juzgarlo, pero decidió aumentar su fuerza física al máximo. Conservaba los instintos de combate previos a su regresión y también una pequeña cantidad de magia, solo necesitaba entrenar. De pronto una chica irrumpió en su habitación gritando su nombre: era Alice. Comenzó a sacudirlo exigiendo saber si se había vuelto loco. Había oído sobre su petición y creía que derrotar a Kranz se le había subido a la cabeza. Lo arrastró hasta la azotea. Allí declaró que le permitiría ir al frente si resistía sus ataques durante 3 minutos. Sian pensó que estaba exagerando. Ella le preguntó si quería el título familiar, entonces entendió su actitud, pero no tenía interés en el título. Desenvainaron sus espadas. El día se había vuelto completamente caótico. Alice era increíblemente rápida. Sian logró bloquear su golpe, dejándola sorprendida. Ella estaba yendo con todo contra su hermano de 7 años. Se asombró al verlo usar una espada ligera mientras ella empuñaba una espada larga. Supuso que había sido suerte y que solo tenía buena intuición. Sin embargo, Sian estaba preocupado. Ella lanzó múltiples ataques y él bloqueó cada uno. Luego colocó su espada frente al rostro de Alice, sorprendiéndola, aunque la hoja de ella también estaba peligrosamente cerca de él. Retrocedió, eso podría haber terminado mal. La esgrima de la niebla que había dominado estaba diseñada para matar con rapidez, luchar sin matar le resultaba difícil. Carecía de fuerza suficiente y solo quería que terminaran los 3 minutos. Ambos estaban llegando a su límite cuando Alice invocó el poder de la tierra y el viento, alarmándolo, y utilizó magia de hoja de agua. Sian concluyó que su hermana realmente pretendía matarlo. Alice se negaba a perder a cualquier costo. Él cargó contra ella confiando en que Yulkan intervendría y, tal como esperaba, el caballero apareció y lo separó rápidamente, reprendiéndola por ir demasiado lejos contra su hermano de 7 años. Sian se sintió aliviado. Alice pronto comprendió lo que había hecho y se disculpó, diciendo que había perdido los estribos porque estaba preocupada por él y no quería que fuera al frente. Sian entendía los sentimientos de su hermana.
Alice era una élite entre élites, había obtenido calificaciones perfectas en la Academia Real, donde se reunían los niños más talentosos en esgrima, magia y otras disciplinas. Xian también pensaba que era hermosa, incluso la llamaban hija de Dios. Desde pequeña había entrenado con la espada y muchos creían que algún día se convertiría en la guardiana del continente junto a Azelbert. Sin embargo, finalmente murió tras unirse a los Caballeros de la Luz. Xian había extrañado profundamente a su hermana y esta vez no permitiría que muriera. Alice recordó entonces que Yulkan era el caballero guardián del duque y supuestamente había partido a la guerra. Yulkan explicó que actualmente estaba asignado a proteger al joven amo por orden del duque, aunque no debía revelarlo por ser confidencial. Xian ya había percibido su presencia desde que salió del despacho de su padre, había estado observándolo todo en secreto. De repente, Xian se quedó dormido en los brazos de su hermana. Al día siguiente, Alice regresó a la academia, solo había vuelto a casa para visitar a sus padres antes de graduarse. Xian hacía flexiones intentando fortalecer su cuerpo, 10 era su límite. Recordó lo confiado que solía estar en su fuerza y sintió nostalgia. Emily. Llegó diciendo que Alice le había enviado un paquete, pero que olía terrible. Era sangre de Elrond, que él le había pedido conseguir, un objeto raro que solo se encontraba en el Valle de Lemia, aunque también se vendía en el mercado negro. La mayoría creía que la sangre demoníaca era venenosa por su hedor, pero en realidad aumentaba la fuerza y el maná de quien la consumía, muy pocos lo sabían. Emily no entendía por qué bebería algo así. Xian la bebió de un solo trago, recordando la terrible cocina de Emily y pensando que aquello no era peor. Al final, estaba complacido de volverse más fuerte. Luego le dijo a Emily que saldría a dar un paseo. Se dirigió a un lugar que no había visitado en mucho tiempo, aprovechando que Yulkan estaba ocupado escribiendo informes. Xian recordaba claramente que cuando Azel recibió una revelación divina del dios de la luz Lumendel, se decía que un antiguo templo estaba escondido en algún lugar de las montes. Al principio no lo creyó, pero era un sitio donde el maná fluía en alta concentración y pronto confirmó que era real. En ese momento solo él lo sabía, decidido a socavar a su hermano mayor de cualquier forma posible. Traducción completa. Comenzó a actuar. Abrió un pasaje y notó que era diferente de la última vez que había estado allí. Era un antiguo templo que alguna vez había servido al dios de la luz, Lumendale, antes de que la historia de esa tierra fuera borrada debido a la aparición del dios demonio de la guerra hace 300 años. Su ubicación en las montañas, justo detrás del castillo, parecía completamente aleatoria. Allí encontró lo que un día pertenecería a Azel. En el año 999 de la era de la fundación, la humanidad finalmente derrotó al ejército demoníaco en Belios. Los demonios habían sido mucho más fuertes que los humanos, pero la humanidad descubrió reliquias antiguas conocidas como armas divinas, lo que les permitió alcanzar la victoria. Una de esas reliquias era Durandark, una espada sagrada bendecida por el dios de la luz Lumingle. Esa espada había sido el mayor factor en la victoria de la humanidad y también la razón de la muerte de Xian. De algún modo, Xian creía que Durandark estaba conectada con su regresión. Tocó la espada, pero no ocurrió nada. Molesto, la pateó, su humor ensombreciéndose. Decidió hacer lo que había venido a hacer e irse. Entonces notó algo, a primera vista parecía la sombra de la espada, pero eso era imposible, no era una sombra. Donde hay luz también debe haber sombras. En realidad, era un camino oculto que conducía a otra cámara más allá del altar de la luz. Entró y se alegró al ver su propia espada, la hoja demoníaca Karam. En el momento en que la agarró, una energía abrumadora comenzó a surgir. Xian la saludó como si saludara a una vieja amiga. La hoja aún no había despertado, pero aún así sintió una sensación familiar y un impulso de matar algo. Entonces oyó la voz de la espada preguntándole si no tenía miedo, cuestionando si entendía lo que significaba despertar la hoja. Xian Bert simplemente creía que la espada le pertenecía. En ese instante, la hoja demoníaca dejó claro que ya era demasiado tarde para que el niño se arrepintiera. A partir de ahora, el cuerpo de Xian le pertenecía. El niño no parecía asustado, agarró la espada por el cuello, notando que se sentía diferente. La propia espada quedó impactada, incapaz de comprender cómo podía siquiera tocarla. Xian mostró una sonrisa maquiavélica y declaró que la espada le pertenecía. La figura femenina manifestada por la hoja intentó apartarlo, exigiendo saber quién era. Preguntó si era el sucesor y percibió el aura de Eru dentro de él. Xian confirmó que era el sucesor de Eru. Dado que su antiguo maestro había regresado, le ordenó que se arrodillara de inmediato. Qaidam, sin embargo, lo juzgó como nada más que un niño y se negó. Sin vacilar comenzaron a batirse en duelo. Xian comprendió que no había otra manera y que jamás permitiría que ella dominara su cuerpo otra vez. Usando su control sobre la espada demoníaca, forzó a Kiram al suelo. Le preguntó por qué no podía simplemente aceptarlo. Ella lo acusó de arrogante.
Xian utilizó nuevamente el control de la espada demoníaca, inmovilizándola y preguntando si pensaba seguir resistiéndose. Finalmente cedió. Tras ejercer el control una vez más, empezó a llamarlo maestro. Con su objetivo cumplido, Xian asumió que debía regresar, había estado fuera del castillo demasiado tiempo. Kiram expresó que había pasado mucho desde que respiró aire fresco y sintió una sensación tan revitalizante. Preguntó el nombre de su maestro y él se presentó. No podía creer que Eru hubiera elegido a un niño como Xian. Él explicó que eso había ocurrido en su vida anterior. La espada no entendió, así que aclaró que ya había muerto una vez. Xian se acercó entonces a la espada sagrada que algún día pertenecería a su hermano. Aún estaba inactiva. Le dijo a Karam que la hoja dormida esperaría 20 años antes de despertar. Karam asumió que intentaba predecir el futuro. De repente, Xian cortó un fragmento de la empuñadura de la espada, dejando a Karam completamente confundida. Con una sonrisa siniestra. Comentó que quizá podría divertirse un poco con eso en el futuro. La escena cambió a un carruaje que llegaba, el día finalmente había llegado y Xian apenas podía creerlo. Saludó al duque Willius, quien preguntó si su hijo aún pretendía ir al frente, declarando que no interferiría en su decisión. Xian le aseguró que su corazón ya residía en el campo de batalla. Entonces Yulkan presentó un pergamino mágico. Xian se preguntaba qué ocurría cuando, de repente, monstruos emergieron del pergamino, un Eyond, una criatura de bajo rango. Xian concluyó que su padre había preparado cuidadosamente una prueba adecuada. El duque quería que el niño asumiera la responsabilidad de sus decisiones demostrando su determinación y superando el desafío. Antes, Yulkan recordó que Xian le había pedido entrenar con él. Xian explicó que solo quedaban 3 días antes de que venciera el plazo de su promesa a su padre, quería experimentar una batalla real. Yulkan sugirió que le pidiera a Kranz, pero Kranz siempre huía cuando lo veía. Al ver la situación, Yulkan aceptó. Xian le agradeció, pero tenía otro favor que pedir. Con una mirada diabólica, ordenó a su guardián que no informara a su padre sobre su duelo, era una orden. De repente, cargó con toda su fuerza contra el caballero. Yulkan bloqueó el golpe, pero quedó asombrado, era demasiado pesado para un simple niño. Xian también era increíblemente rápido, saltó y Yulkan apenas tuvo tiempo de bloquear otra vez. El choque fue intenso. Tras otro ataque detenido, Xian comprendió que realmente no podía derrotar a Yulkan. Le agradeció por ayudarlo a entrenar. Yulkan, impresionado, le dijo que lo había hecho bien. Xian había crecido enormemente y seguramente superaría cualquier desafío que enfrentara. La escena cambió a Xian luchando contra un Eyond que cargaba hacia él. Sin dudarlo, lo cortó. Sabía que carecía de la fuerza bruta para un combate prolongado contra monstruos, así que debía acabar rápido. Saltó al aire, lanzó su espada y atravesó al Eyond, asombrando a todos los presentes. Willius aprobó lo que vio. Xian, sin embargo, lamentó el desperdicio. Podría haber llenado varias botellas con la sangre del monstruo, pero no podía hacerlo frente a los demás. El duque aplaudió a su hijo y declaró que lo vería en el frente. Xian agradeció a su padre. Karam entonces le preguntó si parecía un simple cuchillo de cocina. Xian le aseguró que era, en efecto, una espada demoníaca. Karam exigió que la utilizara, necesitaba sangre para fortalecerse y rogó por al menos un sorbo de sangre de Eyond. Xian le dijo que no se preocupara, pronto la empuñaría. Poco después aparecieron ogros cerca. El duque ordenó formar una línea defensiva y eliminar a los ogros de inmediato. Las tropas usaron su magia para inmovilizar a las criaturas antes de lanzar un asalto coordinado. Los ogros no tuvieron oportunidad. Xian observaba todo a caballo. Amelie lo acompañaba y pensaba que era cruel traerla a un entorno tan peligroso. Xian, sin embargo, sentía una extraña nostalgia al estar allí. El duque preguntó cómo se sentía. Xian fingió estar nervioso. Willius le advirtió que no bajara la guardia. Xian prometió recordarlo, pero sabía que en el frente cualquier cosa podía ocurrir. Las batallas a menudo duraban 3 o 4 días consecutivos, cada una con sus propios detalles estratégicos, confiando en caballeros capaces para repeler a los monstruos que intentaban romper las líneas. Xian tenía su propia tienda, situada más lejos del campo de batalla principal, lo que la hacía relativamente más segura. Sin embargo, con los guardias tan disciplinados, era difícil alimentar a Karam en secreto. Notó que Amelie temblaba. El duque les había dicho que nunca sabían cuándo llegaría la muerte. Xian pensó que debería regresar a casa, pero ella se negó, insistiendo en que él no podría arreglársela sin ella, rodeado de monstruos, ¿quién cuidaría de su joven amo sino ella? Luego le recordó que era hora de comer. Había olvidado la capa que él había solicitado. Xian se sorprendió de que ella lo tratara, a su maestro, de manera tan casual. Más tarde colocó una muñeca parecida a él en su cama, creyendo que el disfraz sería suficiente. Emily despertó y preguntó si planeaba entrenar allí.
Él confirmó, preocupado por haber perturbado su sueño. Ella dijo que el duque seguramente estaría orgulloso. Xian se preparó para salir y le indicó que permaneciera alerta. Si alguien preguntaba, debía decir que él estaba dormido. Con la seguridad nocturna reforzada, escabullirse no sería fácil. Activó el tercer movimiento de la niebla densa, desplazándose a una velocidad increíble. Recordó que innumerables monstruos vagaban cerca, era el lugar perfecto para alimentar su espada. Desenvainó a Karam, que ya podía oler el fuerte aroma de la sangre. Le dijo a su maestro que apenas podía contenerse y le urgió a cortar algo. Inmediatamente Xian comenzó a despedazar monstruos usando la técnica avance de la niebla tormentosa. Atravesó a un Elrond y extrajo parte de su sangre, bebiéndola con deleite. Tanto él como la espada sintieron una satisfacción abrumadora. Xian decidió que debían continuar entrenando, la noche era larga y los monstruos abundaban. Karam se emocionaba cada vez más. La escena cambió a un carruaje que avanzaba por el camino. Un hombre advirtió a una joven que el frente era peligroso y que debían regresar, pero ella se negó a ser tratada como una niña. Era la princesa imperial del imperio y pretendía ayudar a su padre pasara lo que pasara. Su subordinado la miró con incomodidad, sin saber cómo responder. Entonces recordó haber oído que el hijo menor del duque Bert también estaba en el frente y parecía tener más o menos la misma edad que ella. La princesa real no lo esperaba. El subordinado le explicó que el hijo del duque se había ofrecido voluntariamente. También pensó que la princesa debería intentar hacerse amiga de él, pero ella consideró eso una tontería y dijo que iba a dormir. Aún así, quiso saber el nombre del hijo del duque. El subordinado le informó que era Saenrod. La escena cambió a una arpía siendo abatida. Era Willius, preocupado por si había muchos heridos. Le informaron que todos estaban bien y la batalla llegó a su fin. Xian apareció envainando su espada y suspirando. El duque quiso saber cómo se sentía viviendo en el frente. Xian simplemente dijo que estaba aprendiendo mucho. Al final, Willius asumió que el niño quería regresar, pensando que había soportado bastante tiempo y sintiéndose orgulloso de su hijo. Xian quedó atónito, no lo esperaba. Willius se dio la vuelta y dijo que quería hablar con él al día siguiente. Era la primera vez que Xian veía a su padre actuar con tanta amabilidad. La escena cambió a un gusano emergiendo del suelo. Xian Bert luchaba contra él, esas criaturas solo aparecen en las partes más profundas del valle. Karam juzgó que su maestro tenía dificultades y le pidió que la dejara encargarse. Xian sintió que la espada demoníaca lo menospreciaba, pero ella explicó que no era así y que, una vez terminara, le devolvería el control. El gusano se regeneraba de inmediato de cualquier herida. Xian comprendió que Karam tenía razón. Ya llevaba un mes allí, había bebido mucha sangre de bestias, pero sentía que no era suficiente. Al ver que no tenía otra opción, aceptó la petición de Karam. Se utilizó la novena forma de la niebla intensa, la manifestación de la espada demoníaca. Desató numerosos cortes contra el gusano, intentando desgarrarlo por completo, y finalmente lo destruyó con una técnica. La escena cambió al duque y sus soldados descubriendo una criatura que Xian había matado. Notaron que la bestia no llevaba mucho tiempo muerta y, al sentir el poderoso maná, comenzaron a sospechar que un demonio lo había hecho. El duque declaró que, si era un demonio, no podían ignorarlo, debían inspeccionar el área y quemar los cadáveres. Willius examinó los cortes, le parecían familiares y al mismo tiempo era como un déjà vu. Entonces Ilkum encontró algo que el duque debía ver, era un gusano de la muerte. El duque se preguntó quién podría haber matado a una criatura así en ese estado. Willius comenzó a sospechar que podría haber sido la organización. Al final, todo había sido obra de la manifestación de la espada demoníaca, lo que permitió a Karam dominar el cuerpo de Xian para usar su verdadero poder. Si bajaba la guardia, podría apoderarse de su cuerpo para siempre. Solo usarla para derrotar a un monstruo lo dejaba estresado. Aún así, terminó bebiendo su sangre, lo cual era beneficioso para él. Se levantó sintiendo dolor por todo el cuerpo cuando Karam dijo que lo entendía todo. Declaró que solo tenía la apariencia de un niño, ni actuaba ni hablaba como tal. La soportaba notablemente bien, como si fuera experto en ello, como si hubiera entrenado al menos durante 30 años y dominara la técnica de la espada de la niebla. También recordó que él había dicho que ya había muerto una vez. En ese momento, Karam estuvo segura de que era un regresor. Xian se sintió completamente inquieto, después de todo, ya se lo había dicho. Sin embargo, Karam estaba indignada porque nunca se lo explicó adecuadamente. Xian estaba demasiado perezoso para elaborar. Karam también juzgó que matar a alguien como Xian sería extremadamente difícil. Si tuviera que adivinar, creía que había sido asesinado por el portador de Durandark, suponiendo que había sido traicionado. Xian quiso saber cómo llegó a esa conclusión.
Karam pensaba así porque él había mirado la espada sagrada como si fuera basura, así que estaba segura de que buscaba venganza de cualquier manera. Ella quería que él tuviera algo en mente, si lo sorprendía bajando la guardia, lo devoraría en ese mismo instante. Xian chasqueó la espada demoníaca, diciéndole que conociera su lugar, no era ningún tonto. Al final, Karam no cambió en absoluto. Xian se marchó y notó un alboroto entre los soldados. Emily vio que Xian estaba despierto y él le preguntó si había ocurrido algo. Ella le informó que habían aparecido cadáveres de monstruos de alto nivel. Xian se sobresaltó, pensando que habían encontrado el gusano. Amo le comentó que hacía mucho tiempo que no veían algo así. Xian preguntó si había algo más. Ella no entendió, así que él aclaró que quería saber si los soldados habían dicho algo adicional. De repente apareció Yulkan, informando a Xian que el duque quería verlo. Xian sintió que estaba acabado, no se había encargado de los cadáveres y no entendía por qué los soldados habían aparecido de la nada. Él solo había querido disfrutar de una vida tranquila antes de ir a la academia, pero su plan se estaba desmoronando. La escena cambió a él saludando al duque. Willius dio la bienvenida a su hijo y le pidió que se sentara. Xian se preguntaba qué excusa inventaría si su padre preguntaba por el monstruo. El duque entonces preguntó qué había hecho la noche anterior. Xian simplemente respondió que se había ido a dormir porque estaba cansado. Tras oír eso, Willius lo encontró extraño, porque las marcas que había visto en los monstruos se parecían a la técnica de espada de su hijo, aún así pensó que quizá estaba pensando demasiado. Xian preguntó entonces por qué su padre hacía esa pregunta, ya que era difícil creer que un simple niño hubiera matado a un gusano gigante. Su padre no respondió. El duque estaba seguro de que el muchacho había oído lo ocurrido la noche anterior. Dejó claro que estaban prestando atención porque parecía obra de una organización secreta de asesinos llamada La Niebla. Xian escuchó mientras su padre explicaba que la organización existía desde tiempos antiguos, su objetivo era desconocido, pero asesinaban nobles bajo el pretexto de la purificación. Eran conocidos por dejar una niebla negra allí donde pasaban. Un día esa organización desapareció y no se les había visto durante 3 años. El gusano gigante de la noche anterior había estado cubierto por esa niebla negra, algo dejado por Aru, el dios de las sombras, la deidad adorada por la niebla y fuente de su poder. Si las teorías del duque eran correctas, la niebla había matado al gusano y a las demás bestias. Xian quedó asombrado, ya que la investigación de su padre era completamente acertada. En cualquier caso, Willius le dijo a su hijo que tuviera cuidado y que notificaría al imperio para que comenzara una investigación oficial. Aún así, el muchacho no sabía si su padre le creería. El propio duque no pensaba que fuera posible que el niño estuviera involucrado. Luego preguntó a dónde iría ese día. El muchacho respondió que había oído que su majestad haría una visita. Willius lo confirmó y dijo que tenía un favor que pedirle. La escena cambió a un soldado tocando una trompeta anunciando la llegada de su majestad. Willius se inclinó para saludarlo, pero el rey le dijo que no lo hiciera, ya que eran amigos. Entonces vio a Xian, que también estaba inclinándose. Xian se presentó ante el rey, quien se sorprendió de que el niño estuviera en un lugar tan peligroso. Ese era el favor que Willius le había pedido a Xian, presentarse formalmente como su hijo. En su vida pasada siempre había permanecido confinado en la mansión cuando el emperador visitaba a su padre, ahora se daba cuenta de que estaba ganando gradualmente la confianza de su padre. En ese momento, el rey declaró que también le gustaría presentar a alguien. Una chica salió del carruaje anunciando que era la 5ª princesa del Imperio Usif, su nombre era Arin Severus. Xian la recordó como la trágica 5ª princesa. Willius también le había informado que debía atender a la princesa Arin durante un día, lo que dejó al niño completamente confundido. El duque le dijo que no se sorprendiera, explicando que solo debía acompañar a la chica, tenían la misma edad y volverían a verse en la academia. Xian recordó haberla visto en la academia en su vida pasada. El duque esperaba que pudieran hacerse amigos, no sería malo tener una amistad con alguien del imperio. En cualquier caso, Xian no quería nada de eso, aunque entendía las intenciones de su padre, deseaba que el niño tuviera una amistad como la que él mismo tenía con el emperador. Pero al final Arin no era la persona adecuada para eso, no podían ser amigos. Xian simplemente sabía lo que ocurriría en el futuro. Le irritaba profundamente, pero tenía que obedecer. De repente Arin preguntó por qué el río era tan rojo. Xian le dijo que era el río de sangre, una corriente que fluía por todo el valle de Lemaya. No había una razón natural para que fuera rojo, era así porque las bestias heridas se lanzaban al río y su sangre se mezclaba con el agua, que se tornaba roja debido a la descomposición del maná. Arin quedó completamente impactada al oír eso. Xian también le dijo que las bestias bebían esa agua. A ella le pareció horripilante y preguntó qué había al final del río. Él explicó que era el reino demoníaco donde vivían los demonios. Deliberadamente intentó asustarla un poco, encontrándolo divertido. De pronto apareció una luz.
La princesa sintió curiosidad y Xian le informó que esa luz señalaba la aproximación de bestias. Ella se asustó mientras el duque ordenaba proteger a su majestad. Sin embargo, el emperador declaró que no necesitaba tal trato, no estaba allí para pasear y ya empezaba a aburrirse. Guilius lo aceptó. El emperador se unió a la batalla contra las bestias. El duque llamó entonces a Xian para que luchara también. Arin se sorprendió al saber que el niño también combatía. Él lo confirmó y le dijo que se quedara atrás, sugiriendo que se escondiera. En realidad, ella quería ir con él. Xian no lo entendía, aunque tenían la misma edad, ella pensaba que estaría bien acompañarlo. Él señaló que no iban a un parque, pero ella era terca, así que llamó a Yulkan, quien informó a la princesa del imperio que reemplazaría a los caballeros reales y la escoltaría. Al ver al guardián de Xian, ella pensó que era imprudente y no le gustó cómo la trataban. Xian, con frialdad, dejó claro a la insoportable chica que, debido a su terquedad, varios caballeros podrían morir. Le preguntó si asumiría la responsabilidad por las vidas perdidas. Asustada, decidió regresar y Xian se marchó con los demás. Una criatura masiva apareció e invadió la zona. Guilius dejó claro que nadie debía retirarse, su majestad debía ser protegido y los monstruos debían ser eliminados sin perdonar a ninguno. El emperador se llamaba Dian Severus. Tenía dos esposas, Diana Casal, quien había fallecido, y Cassandra Napalas, la segunda esposa, considerada la principal autoridad judicial del imperio. La antigua emperatriz dio a luz a la primera y segunda princesas, la actual emperatriz dio a luz a la tercera y cuarta princesas. Sin embargo, Arin, la quinta princesa, era una hija ilegítima nacida de una amante campesina. La gente la trataba como una princesa espantapájaros por su sangre mezclada, pero a ella no le importaba cómo la veían, cumplía con sus deberes como miembro de la familia real y se dedicaba a sus estudios. Al final fue acusada falsamente de traición y expulsada de la familia real y del imperio. Los rumores decían que murió sola de enfermedad en una isla remota. Por eso la llamaban la princesa trágica. Si hubiera sido codiciosa, quizá habría vivido una vida feliz, habría sido mejor que viviera sin ambición alguna. Xian le había contado todo esto a Karam, quien no lo entendía del todo. La escena cambió a un monstruo siendo electrocutado, el responsable era el propio emperador, usando una técnica llamada relámpago sagrado que obliteró a la criatura. El emperador Dion. Era conocido por tener un rango de 8 estrellas en magia, si no hubiera sido emperador, habría sido el jefe de la Asociación de Magos. Más tarde la escena mostró al emperador bebiendo junto al duque. El duque no bebía e incluso se disculpó, explicando que no lo hacía mientras estaba en el frente. El emperador recordó cuando el duque le había preguntado sobre el ambiente actual en el imperio, mencionando un aumento en los asesinatos de nobles que había asustado a muchos. Guilius preguntó si había algún patrón en los asesinatos. Dion confirmó que sí, todos los nobles asesinados habían sido funcionarios corruptos. La niebla negra también había estado presente en cada escena del crimen. Luego preguntó si el duque tenía alguna idea. Guilius le informó que había encontrado rastros de la niebla negra allí el día anterior, creía que los seguidores de la niebla negra habían comenzado a moverse de nuevo. Dion estuvo de acuerdo en que tenía sentido y pidió al duque que investigara más a fondo. Apreciaba que Guilius estuviera limpiando la basura, no podía quedarse de brazos cruzados viendo crecer la ansiedad del pueblo. Sin embargo, algo más preocupaba al emperador, creía que cierto noble intentaba difundir la idea de que los incidentes eran culpa de la quinta princesa. Guilius no entendía. El emperador dejó claro ante todos que tales rumores eran absurdos, pero parecía que había un grupo intentando utilizar a su hija. Así, Dion tenía una petición, no como emperador sino como amigo, si él moría primero, pidió al duque que cuidara de esa niña. Guilius le aseguró que cumpliría los deseos de su majestad hasta el final. Dion le agradeció su lealtad. La escena cambió al exterior, donde llovía intensamente. Emily se sorprendió y Xian no entendía por qué. Ella señaló que había estado escoltando a la princesa y de repente se detuvo, estaba segura de que el niño nunca se casaría actuando de esa manera. Xian dejó claro que confiaría en ella mientras estuviera fuera. Amo le encontró extraño que fuera a entrenar bajo esa lluvia, pero él le dijo que no se preocupara y que descansara. Otra figura encapuchada apareció, sobresaltando a Amelie, era Aaron Severus. Quería saber a dónde iba el niño. Se disculpó y dijo que deseaba hablar un momento. Cuando Amelie se dio cuenta de que era la quinta princesa, sonrió ampliamente. Arin le preguntó a Xian cuánto tiempo llevaba allí. Él respondió que un mes y preguntó por qué lo había buscado. Arin pidió a Amelie que los excusara un momento. Amelie se marchó con una sonrisa tonta, esperando que la pasaran bien juntos. Xian pensó que Amelie estaba volviéndose loca, él solo tenía 10 años. Arin se disculpó por lo ocurrido antes, diciendo que sentía haber actuado de una manera impropia de una princesa. Él le dijo que no se preocupara y también se disculpó por haber sido grosero.
Ella admitió que al final él había tenido razón, era bien reconocido por muchas personas y le parecía más maduro que ella. Xian no lo entendía del todo, pero observaba su personalidad. Luego ella preguntó si también ingresaría a la academia. Antes de que pudiera sugerir que se hicieran amigos, él la interrumpió diciendo que lo sentía, pero no podía ayudarla. Arin quedó atónita. Él dejó claro que si había ido allí para hacerse su amiga, debía marcharse de inmediato. Pero ella explicó que solo quería tener una buena relación con él. Pensó que había sido extremadamente grosero, casi psicopático, y preguntó si creía que ella no era más que una princesa vacía. En cualquier caso entendía que no había un beneficio real en ser su amiga, así que decidió irse pensando que al menos podrían haber hablado un poco. Él era completamente diferente de Asel. En ese momento Xian quiso entender a qué se refería. La agarró del brazo. Arin le preguntó de inmediato si se había vuelto loco. Él exigió saber cómo conocía a su hermano. Arin explicó que había conocido a su hermano mayor cuando visitó la Academia Real el año anterior. Asel le había aconsejado que no le importara lo que otros dijeran de ella y que cumpliera su papel como princesa. Los ojos de Xian se abrieron de par en par. No confiaba en Asel, en su mente, su hermano mayor no era más que un manipulador. Estaba seguro de que aquello formaba parte de un plan para derribar a Arin, pero era solo el comienzo. Estaba a punto de advertirla sobre algo cuando Amelie los interrumpió diciendo que debían correr. De repente la tienda fue destruida. Los soldados se prepararon de inmediato preguntando si su joven amo estaba a salvo. Amelie estaba extremadamente preocupada por los dos niños. Un ogro estaba atacando la zona. Pronto Willius y Dion fueron informados de lo sucedido. Bestias demoníacas de nivel avanzado habían emboscado los campamentos de la vanguardia cerca de la frontera. Dion ordenó a todo el ejército imperial dirigirse inmediatamente al campamento de la vanguardia para garantizar la seguridad de la quinta princesa. Al mismo tiempo, quiso saber a quién había ido a ver su hija. La escena cambió a Xian, que vio gusanos de la muerte y ogros cerca. Estaba seguro de que, para que esas bestias estuvieran allí, algo había cambiado. Se preguntó si era culpa suya. Amelie estaba profundamente preocupada y declaró que nunca volvería a separarse de él. Xian recordó cómo había defendido a la quinta princesa cuando su tienda fue atacada en su vida pasada, entonces incluso había matado al rey demonio. No había manera de que muriera ante un simple troll. Arin estaba preocupada por los caballeros del campamento, pero Amelie intentó calmarla. La princesa creía que todo lo que estaba ocurriendo era su culpa. Los caballeros reales la tranquilizaron asegurándole que estaban bien y que la protegerían hasta el final. De repente Xian vio algo y dijo a los caballeros que corrieran. Uno de los caballeros que estaba al lado de Arin Severus fue aplastado al instante por una criatura masiva. Xian se colocó frente a Arin para protegerla. El troll percibió el olor de Xian, era evidente que el monstruo lo estaba apuntando a él. Xian les dijo a las dos chicas que distraería al troll y que debían correr. Emily huyó de inmediato junto con la quinta princesa. El troll lanzó un rápido golpe contra Xian, pero el niño lo cortó varias veces. No podía entender por qué bestias demoníacas de nivel avanzado eran atraídas hacia él, estaba seguro de que percibían algo en su interior. Kara me explicó entonces que, como había bebido la sangre de innumerables bestias para volverse más fuerte, naturalmente despedía un olor que otras bestias demoníacas detectarían. Sería extraño que no lo persiguieran. Xian preguntó por qué la espada demoníaca le decía eso solo ahora si ya lo sabía. Karam se dio cuenta de que simplemente lo había olvidado. En cualquier caso, ella quería su cuerpo. Xian la agarró con firmeza, silenciándola cuando preguntó qué estaba haciendo. Le dijo que se callara, declarando que no le importaba cuántos monstruos vinieran tras él. Luego lanzó un asalto total contra el troll. Como nadie lo observaba, aprovechó para beber parte de la sangre de la bestia demoníaca de nivel avanzado. Entonces notó más trolls cerca. La espada comentó que estaba a punto de darse un festín. De repente apareció un dragón y comenzó a rugir, pero la espada demoníaca informó a Xian que aún era un dragón bebé, probablemente había captado su olor. Xian no pensó que fuera tan malo y utilizó la manifestación de la espada demoníaca, solo quería evolucionar aún más. Karam supuso que el niño necesitaba a ese dragón. La escena cambió a un troll siendo atacado repetidamente. Dian y Severus y el duque habían derribado varios trolls, solo quedaban los últimos. El emperador preguntó cómo estaban su hija y Xian. El duque se disculpó diciendo que no había encontrado a ninguno de los dos en la tienda. Dion no estaba demasiado preocupado, sabiendo que el duque también debía estarlo por su hijo. Sin embargo, Willius no parecía inquieto por Xian. Estaba seguro de que el niño podía arreglársela solo. Su verdadera preocupación en ese momento era Arin. Dion pensó que su amigo estaba siendo demasiado frío, pero Willius simplemente quería que su hijo fuera capaz de cuidarse por sí mismo. Entonces apareció un caballero anunciando que habían encontrado a su hija. Arin corrió rápidamente hacia su padre.
El emperador preguntó si estaba herida, pero la quinta princesa solo le suplicó que salvaran a Xian, creyendo que estaba luchando por su culpa. El emperador le dijo que se calmara y explicara todo. Emily y el caballero se inclinaron ante el rey. El duque exigió saber qué había sucedido con su hijo. Emily comenzó a temblar, nunca había visto al duque así. Explicó que Xian había actuado como cebo para salvarla a ella y a Arin. El caballero añadió que recordaba dónde había estado el muchacho y que, si se le daba la orden, iría con otros a rescatar al joven amo. Dion pensó que el duque no debía perder tiempo, pero William se negó. Para sorpresa del emperador y de la quinta princesa, el duque explicó que primero debían asegurar la situación, si el campamento caía, las bestias invadirían el imperio. Necesitaban reconstruir y estabilizar el área de inmediato para evitar más muertes. Amole seguía preocupada por su joven amo. Willius declaró que su hijo había cumplido su papel ayudando a evacuar a la princesa. Arin no podía aceptarlo. De repente oyeron un grito, miraron al cielo y vieron un dragón. Arin no podía comprender lo que estaba viendo. Xian estaba sobre el dragón y el grito había provenido de él. Las criaturas cercanas al creador eran seres raros y nobles, seres inferiores como los humanos no podían acercarse fácilmente. Era un honor para Xian encontrarse con una criatura tan superior y poderosa, pero no entendía por qué el dragón volaba sobre la gente cuando él no quería ser visto. Arin estaba profundamente preocupada y el emperador quedó atónito, después de todo, era un dragón. También se preguntaba por qué el hijo de Willius estaba montando uno y si el duque tenía intención de salvar a su hijo. En ese momento Xian se lamentaba, todo lo que había querido era beber la sangre del dragón, jamás imaginó que las cosas terminarían así. La escena retrocedió ligeramente. Karam había dejado claro que necesitaba devorar a ese dragón, sin embargo, Trolls habían aparecido frente a ella bloqueando el paso. Les ordenó que se apartaran, no tenían tiempo que perder. Cortó a los monstruos con rapidez y luego aterrizó junto al dragón. Estaba segura de que no era un dragón adulto. De pronto el dragón lanzó un ataque contra ellos. Karam se enfureció ante su comportamiento, presumiendo que prácticamente les estaba escupiendo en la cara. Creía tener todo el derecho de clavar la espada en el rostro del dragón. Cortó su hocico varias veces, haciendo que el dragón rugiera furioso antes de lanzarla por los aires. Cuando estaba a punto de caer, lo único que pudo hacer fue aferrarse al dragón, usando la técnica de los 8 pétalos temblorosos para tallarlo una vez más. El dragón se estrelló contra el suelo, pero ella se dio cuenta de que estaba perdiendo el ritmo, aún no lo había derrotado. Justo cuando estaba a punto de terminarlo todo, el dragón volvió a alzar el vuelo intentando sacudírsela. Se negó a caer en el mismo truco 2 veces, sin embargo, el dragón de repente intentó huir. No dispuesta a permitirlo, saltó hacia la enorme criatura con todas sus fuerzas. Mientras tanto Xian pensó que había agotado toda su suerte solo para encontrarse con ese dragón. En ese momento instó al dragón a seguir esquivando hasta que se dio cuenta de que venía un ataque imposible de evitar. Efectivamente el dragón fue alcanzado, haciendo que Xian perdiera el equilibrio y cayera. Había perdido su oportunidad de un gran festín. Karam exigió saber qué demonios estaba haciendo, acabaría muriendo. Xian explicó que no podía usar la niebla, si lo hacía, lo quemarían en la hoguera. La espada demoníaca advirtió que moriría de todos modos, pero Xian creyó que aún había una salida. Sin otra opción, eligió lanzarse al río sucio que había debajo. Se sumergió directamente en las aguas repugnantes. La escena cambió a un demonio observando al dragón demoníaco volar por encima, una vista rara. Otro demonio comentó que el dragón era joven y probablemente estaba perdido. Entonces el primer demonio notó a Xian y se preguntó si era humano. Ese demonio no era otro que el rey demonio Belcarion. Los ojos de Xian se abrieron, recordaba esa voz con claridad, estaba grabada en su mente, pertenecía a alguien a quien jamás podría perdonar. En el pasado, quienes habían visto a Belcarion decían que era como contemplar la encarnación del mal, y eso era exactamente lo que tenía frente a él. Al no recibir respuesta, Belcarion preguntó si el muchacho no iba a contestarle y luego si deseaba luchar. Xian se tensó visiblemente e intentó atacar, lo que hizo que los ojos de Belcarion se abrieran con sorpresa antes de estallar en carcajadas. Reveló que había oído que los humanos eran una especie con potencial infinito, quizá era cierto. Karam preguntó quién era ese hombre. Xian le dijo que era el rey demonio. Ella comprendió de inmediato que en su estado actual Xian no podía derrotarlo. El propio Xian sabía que era imposible, lo único que podía hacer era intentar escapar. Sus manos temblaban, no estaba seguro de sobrevivir contra Belcarion. De repente el rey demonio le dijo que se relajara, no podía luchar contra un niño. Para demostrarlo incluso se tumbó en el suelo, declarando que aunque pudiera ser un mal hombre, ciertamente no peleaba con niños. Xian no lograba entenderlo. Belcarion preguntó si era humano. Xian lo confirmó. El rey demonio preguntó cómo había llegado al reino demoníaco. Xian explicó brevemente que la corriente del río lo había llevado allí.
Belcarion comprendió que era la primera vez del muchacho en el reino demoníaco. También notó que el aura de Cian era extremadamente extraña y preguntó si el niño siquiera sabía quién era él mismo. Cian respondió que solo era un humano normal. Belcarion no discutió, pero estaba seguro de que el muchacho lo reconocía. Cian fingió lo contrario. En verdad, Belcarion pensó que tenía sentido, él nunca había visto a un humano antes, así que el niño tampoco podría haberlo visto a él. Cian preguntó entonces por qué Belcarion estaba allí. El rey demonio explicó que había sentido una energía extraña mientras patrullaba. Cian no entendía por qué un rey demonio patrullaría sus propias tierras. Belcarion aclaró que, como rey demonio, debía supervisar el territorio que gobernaba. Entonces se dio cuenta de lo que había admitido y pidió a Cian que lo repitiera. Cian lo hizo con calma. Belcarion quedó perplejo, el muchacho no parecía sorprendido en absoluto, lo que confirmó su sospecha de que Cian lo conocía de algún lugar. Se irritó, un niño no reaccionaría así normalmente. Observando lo tonto que parecía Belcarion, Cian apenas podía creer que fuera el rey demonio. Entonces recordó que, si los eventos seguían el mismo curso que en el pasado, la invasión demoníaca ocurriría pronto. Sin embargo, Belcarion no parecía alguien que iniciaría una guerra así. Si esa era su verdadera personalidad, ¿qué lo había cambiado tan drásticamente? Cian le preguntó cuál era su mayor deseo. El rey demonio encontró audaz al muchacho por preguntar algo así. Tras una pausa dijo que no era nada extraordinario, simplemente quería que la gente viviera y comiera bien. Sin embargo, si alguien se atrevía a interponerse en su camino, lo mataría sin vacilar, ese era su deber como rey demonio. Cian se sintió desorientado al oír eso. En ese instante percibió la verdadera monstruosidad que recordaba de su vida pasada, estaba contenida por ahora, pero estaba seguro de que podría aflorar en cualquier momento. Decidió impedir el detonante que la había provocado antes, así que propuso un trato. Advirtió a Belcarion que algo sucedería pronto, algo que amenazaría a las personas que él apreciaba y potencialmente encendería una guerra masiva entre humanos y demonios. Belcarion interpretó eso como una insinuación de que intentaría apoderarse de tierras humanas. Cian le pidió que prometiera que, pasara lo que pasara, no iniciaría una guerra. Belcarion no veía lógica en las palabras del muchacho y preguntó qué podía ofrecer a cambio. Cian prometió que lo ayudaría, sin importar lo que le ocurriera al rey demonio, haría todo lo posible por asistirlo. Belcarion se acercó, convencido de que el niño sabía algo. Le exigió su nombre. Cian se presentó. En respuesta, Belcarion prometió que no invadiría tierras humanas sin importar lo que ocurriera. Sus alas se desplegaron mientras recordaba a Cian que un trato era un trato y que el muchacho debía cumplir su parte también. Luego se marchó. La escena cambió a caballeros asustados poco después del acuerdo de Cian con el rey demonio. Cian apareció ante ellos y lo consideraron un milagro, el equipo de inspección lo había encontrado tendido cerca, y así fue como regresó a casa. Después de eso obtuvo el apodo de el chico que sobrevivió a un dragón demoníaco. Regresaron al monasterio en la frontera de Belios, utilizado como hospital militar temporal. Allí Cian fue sorprendido por Arin. Pensó que las cosas se calmarían sin problemas, pero en cambio ella le preguntó si pretendía reclamarla. Él quedó completamente confundido y declaró que no tenía intención de estar con nadie. Arin pareció profundamente triste, creyendo que era natural, en su mente solo era la indefensa quinta princesa. Cian se irritó, sabía que Arin era considerada el eslabón débil de la familia imperial, pero la forma en que trataba su propia vida solo hacía que esa debilidad fuera más evidente. Sin embargo, no podía dejar de pensar en su maldito hermano mayor, la verdadera causa de todos esos problemas. Al final Cian decidió estar de acuerdo con ella. Dejó claro que en ese momento no era capaz de proporcionarle ningún beneficio, ya que no poseía nada. Intentó transmitir que no estaba asumiendo grandes riesgos políticos, era prácticamente como una hoja al hablarle. También dejó claro que estaría observando hasta que ella obtuviera lo necesario. Ella quiso saber si hablaba en serio y Cian afirmó que no era una promesa, así que no debía decepcionarse por él. Ella fingió mantener la calma, explicando que entendía lo que quería decir, en otras palabras, sabía que él quería que mejorara hasta ser digna de su reconocimiento. Cian simplemente la observó y Arin le pidió que esperara y viera, porque lograría lo que deseaba. Cian se sintió ligeramente avergonzado, pero mostró apoyo a su manera. Cuando ella se dio la vuelta, también le agradeció por haber sobrevivido, porque eso era importante para ella. Luego la escena cambió al bosque detrás de las líneas traseras. Algunos hombres caminaban y habían obtenido una especie de cubo mágico. De repente una voz llamó a uno de ellos, Ranald Crimson. Se quedó paralizado por el shock, incapaz de moverse. El cubo era una caja dimensional, esos objetos no estaban permitidos para el comercio. Era un artefacto encantado infundido con maná que permitía almacenar cualquier cosa en su interior, básicamente la obra maestra del consejo mágico del reino de Garam. Cian estaba allí,
declarando que había pasado todo el año observando a Ranald Crimson porque objetos del imperio habían estado desapareciendo. Se dio cuenta de que ese era el método de Reynold y tomó el espacio dimensional para sí mismo. Reynold vio entonces que la persona frente a él era Cyan Rourke. Quería entender cómo había logrado hacer algo así, mientras Cian volcaba un montón de objetos del cubo al suelo. Reynold extraía sangre de bestias y la transportaba allí en carruajes que luego iban a las fronteras. Cian creía que el hombre tenía un informante. Ronald Crimson se horrorizó aún más y quiso saber qué estaba insinuando Cian, dejando claro que no tenía idea de lo que el muchacho estaba hablando. Pero Cian quería que Ronald dejara de mentir, porque la sangre de esos monstruos ya había sido vendida en el mercado negro. Creía que su hermana mayor había obtenido sangre de Elrond a través de Reynold, pero quería saber quién había filtrado la información. No podía dejar las cosas como estaban. Mientras el muchacho reflexionaba, Reynold intentaba entender cómo Cian lo había inmovilizado, pero poco a poco comenzó a recuperar el movimiento. Entonces intentó matar al hijo del duque usando magia de fuego. Para cuando Cian lo notó, el hombre ya había actuado y se produjo una explosión masiva. Reynold sintió un alivio momentáneo pensando que el niño moriría. Se dio cuenta de que los rumores sobre el joven Bert no eran exagerados cuando las llamas comenzaron a disiparse. Reynold se frustró al comprender que había desperdiciado una caja dimensional, no esperaba que las cosas salieran mal. Pero para su desesperación, en menos de un segundo perdió la mano. Completamente desesperado, notó una niebla negra a su alrededor, lo que lo confundió aún más. De repente vio a Cian completamente ileso frente a él. El muchacho hundió su mano en la garganta del hombre y lo estampó contra la pared. Cian le dijo que eligiera, revelar sus raíces y exponer a su informante, muriendo de una forma relativamente agradable, o enfrentar un destino peor que la muerte. El niño hablaba con una sonrisa diabólica en el rostro. La escena cambió a la frontera occidental de Belios, donde había un puesto comercial. Varios mercaderes conversaban, algunos intercambiando cajas. Uno de ellos tenía la cabeza de Reynold, dejando a dos hombres completamente atónitos. Karam y Cian observaban desde la distancia. La espada demoníaca preguntó si Cian dejaría escapar a esos dos hombres. El muchacho lo confirmó, ya que serviría como advertencia. Reynold Crimson era un caballero mago de 7 estrellas. Había estado comerciando sangre de monstruos del frente sin el conocimiento del Imperio Usif. Los objetos que intercambiaba eran enviados al Consejo Mágico del Reino de Herum, un lugar donde personas obsesionadas con la magia se reunían para investigar el origen y la estructura de la magia misma, crear nuevos hechizos y buscar superar los límites humanos. Por ahora solo creaban artefactos prácticos como cajas dimensionales, pero Cian ni siquiera quería imaginar qué podrían hacer en el futuro con sangre de bestias. Necesitaba detenerlo pronto. Karam creía que el muchacho vivía por los demás en lugar de por sí mismo, pero la verdad era que Cian simplemente no quería más usuarios de sangre de bestias demoníacas. La escena cambió a la mansión del Imperio Usif, donde Azel recibió la noticia de que Cian había ido al frente con su padre. Una mujer estaba en su cama preguntando si hablaba del hermano que tenía de otra madre. Azel lo confirmó, afirmando que Cian era preocupante en muchos sentidos y concluyó que necesitaba verlo después de tanto tiempo. Luego la escena cambió a Amelie celebrando porque dejaban el frente. Creía que la academia no se compararía, lo cual para ella era algo positivo, pero para Cian una pesadilla estaba a punto de comenzar. La academia no era un lugar que cumpliera las expectativas de Amelie, en realidad era un sitio lleno de intereses políticos, un grupo social donde reinaban la envidia y la codicia, y donde las conexiones importaban más que los estudios. Emily había oído que los instructores eran increíbles, ni siquiera sabía qué debía hacer, suponiendo que encontraría allí a su príncipe azul. Cian se dio cuenta de que planeaba asistir a la academia junto a él. Luego la escena cambió a él caminando con calma. De repente Kranz chocó con él y comenzó a temblar. Antes de que Cian pudiera decir algo, Kranz huyó desesperadamente. Arin, viendo la situación, preguntó quién era el idiota que acababa de salir. Corriendo. Cian le dijo que era su medio hermano y que no era algo de lo que debiera preocuparse. Arin notó que en su familia había muchos opuestos y que quienes mejor encajaban eran él y su padre, pero Cian no estuvo de acuerdo, el verdadero opuesto era otra persona. Luego entró en la casa, donde varios subordinados se inclinaron y le dieron la bienvenida. Era extraño, porque antes esos sirvientes ni siquiera lo miraban, pero ahora todos eran corteses, como si el propio duque estuviera pasando. Muchas cosas habían cambiado en un año y el muchacho comprendió rápidamente que su esfuerzo había dado frutos. Cuando intentó abrir la puerta sintió una energía que reconocía, esa energía lo hizo temblar. Detrás de esa puerta estaba ese hombre. Azel lo miró y sonrió, diciendo que había pasado mucho tiempo desde la última vez que se vieron. Cian intentó mantenerse tranquilo y, al no responder, Azel preguntó si lo había olvidado. Para Azel era normal, después de todo, había pasado mucho tiempo desde su último encuentro. Pero Cian no podía permanecer calmado, de hecho creía que ese era el momento de matar a su hermano mayor.
Karam lo contuvo rápidamente, declarando que debía volver en sí porque matar a su hermano en ese momento traería más daño que beneficio. Con eso Xian logró recuperar el control y saludó a su hermano mayor. Hazel notó que Xian aún no recordaba. Xian afirmó que nunca podría olvidar el rostro de su hermano. Hazel sonrió, revolviéndole el cabello y mostrando alivio. También mencionó que había oído que la esgrima de Xian había mejorado mucho y que esperaba que algún día lo asistiera en el campo de batalla. Oír eso casi hizo que el muchacho perdiera el control otra vez, pero aún así estuvo de acuerdo. Luego Hazel aclaró que la razón principal de su visita era ver cómo había estado su hermano menor. Al final Xian comenzó a calmarse, pues ya entendía las intenciones de Hazel y logró mantener la racionalidad. Mientras tanto Emily estaba profundamente irritada, lidiando con mucho equipaje. Abrió la puerta y empezó a quejarse con su joven amo, pero terminó chocando con Hazel y se sintió extremadamente avergonzada. Hazel le dijo que hiciera un buen trabajo cuidando a su hermano menor y luego se marchó. Emily casi murió de vergüenza. Xian le dijo que saliera un momento, ella no entendió y el muchacho no quiso repetirlo, lo que la asustó. La escena cambió a Xian vomitando. Quería saber por qué la espada demoníaca lo había detenido. Karam creía que en realidad debería agradecérselo. Xian sabía que había sido la oportunidad de Karam, pero ella no quería que él se equivocara, quería que su odio creciera, porque eso sería mucho mejor para ella. Entonces él comenzó a sonreír, dándose cuenta de que aquello era propio de la espada demoníaca. Luego la escena cambió a un subordinado que deseaba hablar con Hazel. Informó que había encontrado la ubicación de la segunda señorita, estaba en la parte norte del continente, en la tierra de los elfos blancos. Su nombre era Pruina. Hazel nunca habría imaginado que estuviera entre una raza que odiaba a los forasteros, supuso que eso confirmaba su afinidad. El subordinado preguntó si algo lo había puesto de buen humor, pero su amo cuestionó por qué pensaba eso. El subordinado explicó que parecía que ver a Xian lo había alegrado. Sin embargo, Hazel dejó claro que en realidad estaba de terrible humor. El subordinado se asustó y se disculpó. Hazel recordó los ojos de Xian, como si estuviera mirando a un enemigo. Esperando estar equivocado, admitió que Xian le generaba muchas preocupaciones. Continuaría observando a su hermano menor, preguntándose qué estaba ocultando. Luego la escena cambió al carruaje escoltado. Emily reveló que estaba muy decepcionada de su joven amo, pero él explicó que no era su culpa, solo se le permitía llevar un caballero como escolta a la academia. Ella pensó que debería habérselo dicho antes. En cualquier caso, él le dijo que se comportara y anunció que se iba, lo que la dejó confundida hasta que se dio cuenta de que al menos estaba triste por irse sin ella. Esa realización la irritó aún más. Xian notó que su subordinada no estaba del todo bien de la cabeza y recordó cuando tenía 8 años y sufrió una fiebre terrible. Fue Emily quien lo cargó y corrió a la casa más cercana buscando desesperadamente a alguien que ayudara a su joven amo. Un hombre abrió la puerta y, al final, si no hubiera sido por ella, habría muerto. Para él, de algún modo, ella era más que una sirvienta. Luego reflexionó que 6 caballeros de clase intermedia escoltaban a una sola persona, sentía que algo iba a salir mal y aún no había llegado a la academia. Más tarde uno de los caballeros se detuvo e informó que sería mejor acampar allí esa noche, afirmando que estaban en la ciudad de Zafren y que llegarían por la mañana. Sin embargo, Saendworth ya sabía que era una mentira, la ciudad de Zafren no tenía un bosque como aquel. Estaban en un lugar inseguro y él ya lo había comprendido todo. Al ser llamado, salió del carruaje queriendo saber quién estaba detrás de aquello. Nadie respondió, pero un hombre sonreía con una intención asesina abrumadora. Xian declaró que había hecho una pregunta. El hombre sonriente dijo que no necesitaba saberlo, ya que iba a morir de todos modos. Los caballeros desenvainaron sus espadas, dejando claro que no era nada personal, le darían una muerte rápida. Uno de ellos se lanzó contra el muchacho, pero la cabeza que salió volando fue la suya, no la del niño. Una vez más Xian exigió saber quién estaba detrás. Los demás quedaron completamente atónitos. Xian no entendía por qué estaban quietos, creía que todos esperaban algo así, pero no podían creer que un simple niño hubiera hecho tal cosa. De repente otro hombre intentó atacarlo por la espalda, pero nadie pudo hacer nada, todo el que intentaba herirlo terminaba sufriendo. Uno comenzó a llorar, dudando que Xian realmente tuviera solo 11 años. Empezaron a entender cómo había sobrevivido tras luchar contra un dragón. En ese momento quedó claro que la misión nunca tendría éxito. Uno de los hombres colapsó en el suelo aterrorizado, era el único que quedaba con vida. Xian quería saberlo todo. Temblando de miedo, el hombre reveló que Margaret los había enviado. Xian no esperaba obtener la información tan fácilmente. Luego hizo que el hombre guiara el caballo y este explicó que Kranz había pedido a su madre actuar, así que todos creían que la misión estaba relacionada con eso. Xian se enfureció al saber que era Kranz y resolvió darle una lección cuando volvieran a encontrarse. El hombre, aterrorizado,
Preguntó qué pasaría con él si el muchacho pensaba matarlo. Cian notó que no parecía particularmente arrepentido. El hombre explicó que intentaron matar primero a Cian, así que creía que él tenía todo el derecho de hacer lo mismo. Al final Cian solo quería que condujera mientras reconsideraba su decisión. El hombre estaba profundamente agradecido. Finalmente llegaron a la ciudad central de Safren. La escena cambió a Margaret destruyendo todo con furia, no podía creer lo ocurrido. El mayordomo explicó todo e informó que Cian había salido de Safren hacía 10 días. Ella quedó en shock y quiso saber qué demonios había pasado. El mayordomo creía que habían subestimado al joven amo. Margaret estaba furiosa porque ni siquiera pudieron manejar a un niño. El mayordomo sospechaba que alguien había interferido entre bastidores y pidió otra oportunidad, pero Margaret pensó que debían detenerse, ya estaba preocupada por la seguridad de su hijo. Recordando la amenaza de Cian, ordenó al mayordomo no actuar y no dejar que la información se filtrara, matando a cualquiera que supiera al respecto si era necesario. Detrás de la puerta todo ya había sido escuchado. 10 días habían pasado desde que Cian dejó Safren. Brian, el nombre del hombre que sobrevivió, se comportó como subordinado de Cian todo el tiempo. Sabía que Margaret y los demás estaban conscientes de que seguía vivo, al menos llegaría con seguridad a la academia. Aún así debía decidir qué hacer con Brian. Cuando llegaron, Brian informó a su joven amo. Ver el lugar trajo recuerdos a Cian, aunque no buenos, la academia lo había influenciado de muchas maneras. Mostró el escudo de su familia y la recepcionista confirmó su inscripción, indicándole que fuera a su dormitorio y esperara. En 2 días debía asistir a la ceremonia de ingreso y participar en la prueba elemental. El muchacho se confundió cuando de repente recibió información que lo sorprendió. Preguntó si estaba segura de que era correcta. Brian colocó las pertenencias de su joven amo en el suelo, igualmente atónito. Ese lugar era el corredor real, nadie de la familia Bert había sido asignado allí. Cian se volvió inmediatamente sospechoso. También le pareció extraño tener tan poco equipaje. En cualquier caso, había llegado a la academia y el papel de Brian había terminado. Brian se puso nervioso y le dijo a su joven amo que mantuviera la calma. De repente el muchacho sacó una bolsa llena de dinero. Brian no entendía qué ocurría. Cian dijo que creía que debía pagarle por su trabajo, era suficiente para empezar una nueva vida. Le dijo que no regresara a Belios. En ese momento Brian pidió permiso para servirle por el resto de su vida, dejando claro que era un caballero. Eso sorprendió al muchacho. Brian era un caballero. Brian no era un muy buen caballero, por eso le habían asignado otros roles como conductor de carruaje. Su padre solía decirle que, si alguna vez encontraba a alguien en quien pudiera confiar y servir por el resto de su vida, debía pedir permiso sin dudarlo. Cian consideró aquello una tontería. Brian no entendía, pero Cian le preguntó qué haría si algún día él lo apuñalara por la espalda. Brian respondió que no le importaría. Cian no quería un caballero que lo traicionara. También dijo que no tenía intención de asistir a la ceremonia de ingreso, solo quería participar en la prueba elemental. La escena cambió a la oficina del director. Este señaló que había muchos estudiantes talentosos en la prueba elemental de ese año, Arin y un joven llamado Sad Cohoran. Los encontraba interesantes a ambos, pero Sandor estaba en otro nivel. Incluso su hermana Alice, llamada Niña Divina, solo alcanzó un 88% en el elemento agua al graduarse. Quien informaba al director era una instructora de la academia llamada Sareka Nagrodi. El anciano se sorprendió, Alice era conocida por su asombroso talento y aún así no se acercaba a su hermano menor. El director de la Academia Real era Kundel Kusel. Sin embargo, el elemento de Cian era oscuridad y sus talentos podían deteriorarse por ello. Aún así, el director le dijo a Nigreti que Cian había sido asignado al corredor real. Ella ya lo sabía, pues había hablado con otros instructores. Entonces le informó que era una orden del emperador, dejándola completamente desconcertada. Kusel le explicó que Cian había salvado a la quinta princesa de los monstruos en la frontera. Por eso el emperador quería que Cian se casara con su hija. Aunque la quinta princesa era considerada un error, casarla con uno de los Bert cambiaría las cosas. La instructora creía que los conflictos por la sucesión solo se intensificarían, el imperio podría dividirse, incluso llevar a una guerra civil. Kusel le dijo que no pensara demasiado, solo podían observar y ver si el niño se convertiría en el héroe o la ruina del imperio. La escena cambió a Cian. El resultado de su prueba elemental fue 92%, muy diferente a lo que esperaba. No se parecía en nada a su vida pasada. Creía que era por la sangre de bestias demoníacas que había bebido. De repente apareció un chico. Cian lo saludó y el muchacho se sobresaltó visiblemente. Era el hijo del marqués Panarin del reino de Garam, Paper Panarin. Pape comentó que había oído que Cian ni siquiera conocía a su propia madre. Cian recordaba claramente que Panarin solía oprimirlo mucho junto con Kranz, así que en realidad se sintió complacido de verlo. Pape asumió que Cian necesitaba una paliza.
Kranz, de pie a su lado, intentó evitar que las cosas escalaran, sugiriendo nerviosamente que se movieran a otro lugar. Pero antes de que pudiera hacer nada, Cian estrelló a Pape contra el suelo, dejando a Kranz desesperado. Luego Cian declaró que quería hablar con Kranz. Kranz comenzó a sudar de pánico. Cian le dijo que no le importaba lo que hiciera a sus espaldas, pero si volvía a intentar algo así, no se graduaría entero. Kranz empezó a llorar y corrió hacia Pape, solo para tropezar y caer de bruces. Cian concluyó que su vida escolar allí sería extremadamente entretenida. La escena cambió a la instructora Nigretti caminando por la biblioteca. Se preguntaba si Cian sería una calamidad o un héroe y decidió vigilarlo de cerca. Extendió la mano para tomar un libro, pero notó que faltaba. El libro estaba en la mano de Cian, justo detrás de ella, preguntando si buscaba ese. La tomó por sorpresa, pero fingió calma y le preguntó qué hacía allí, ya que los estudiantes no tenían permitido el acceso a esa sección. Extrañamente, ni siquiera lo había sentido. Confirmó su nombre y le pidió que le devolviera el libro, alegando que era importante para su investigación. Cian dijo que lo devolvería y se lo entregó, pero sin soltarlo. De repente el libro se partió en dos. Dijo que estaba seguro de que no. Buscaba ese libro y la llamó Sereka Nekrat, la líder de la niebla. Ella exigió saber quién era realmente Saan Rord y cómo lo había descubierto. Cuando la conoció en su vida pasada, pensó que era una persona ordinaria. Solía preguntarle cómo le iba en la escuela e insistía en que regresara a su habitación, diciendo que las sesiones de orientación eran importantes para su desarrollo como estudiante. Cian no entendía cómo esperaba crecimiento de un estudiante oprimido por su propio hermano, parecía una broma cruel. Nigretti declaró que tenía gran interés en él, ya que nunca había visto a nadie con 84% en el atributo oscuridad. Cian había oído que ese atributo era inútil. Ella explicó que solo los ignorantes decían eso, a sus ojos él tenía un potencial enorme. Cian sintió emociones mezcladas al verla ansiosa por descubrir hasta dónde podía llegar. Por un momento pensó que podría ser alguien que lo guiara, pero era una ilusión. Detrás de sus gafas había engaño. Su papel como instructora era solo un disfraz. Era una asesina que se ocultaba dentro de la academia, donde nobles de todo el continente se reunían, sirviendo como líder del grupo conocido como la Niebla. Declaró que continuarían la conversación en su oficina. Cian estaba confundido, ella estaba más calmada de lo que esperaba. La escena cambió a su oficina, exactamente como él la recordaba. Bebió el té negro y asumió que estaba envenenado. Nigretti le dijo que no se preocupara, que no era letal, solo derretiría sus intestinos. Sin embargo, Cian era inmune a su veneno, había bebido demasiada sangre de monstruos en el pasado y también había sobrevivido a la terrible cocina de Amelie. Sugirió que probara algo más letal la próxima vez, lo que la irritó. Decidió terminar la conversación y exigió saber cómo conocía su verdadera identidad. No era solo eso, también sabía dónde se ocultaban las órdenes. Ella esperaba que afirmara ser parte de la niebla. Cian parecía indiferente y preguntó si necesitaba más pruebas. Nigretti supuso que su puntuación en el atributo se le había subido a la cabeza. Cian mencionó que cuando pasó por Sotran, todos pensaron que un solo caballero era suficiente para protegerlo. Nigretti se mostró confundida. Añadió que había oído que varios nobles murieron recientemente y preguntó cuándo comenzó su limpieza. Ella afirmó no saber de qué hablaba. Liberando su energía, Cian aclaró que se refería a los asesinatos y liberó la suya en respuesta. Nigretti advirtió que se arrepentiría. Él señaló que estaba amenazando a un estudiante. Ella le arrojó una mesa y él la cortó en dos rápidamente, pensando que tal vez estaba un poco loca. Ella saltó hacia atrás, él había demostrado quién era. Nigretti declaró que no había miembro de la niebla que no conociera y estaba preparada para no dejarlo salir con vida. Al darse cuenta de que no tenía elección, Cian la atacó. Ella bloqueó, sorprendida por la espada que empuñaba. Esa hoja solo podía ser usada por el elegido de Aru, la espada Karan. Cian preguntó si ahora finalmente le creía. Sabía que ella había estado buscando un sucesor dentro de la niebla. Ella exigió saber cómo lo sabía. Él respondió que el sucesor estaba frente a ella y le pidió que lo llevara ante Aru. La escena cambió a un lugar en ruinas. Ella se había ido con el muchacho y llegaron al sitio. Colocó su mano en la puerta y la abrió. Estaban disfrazados. Notó que él no estaba sorprendido por el escondite de la niebla. Le dijo que ese era el camino hacia el altar. En ese momento él se quedó solo. Ese subespacio había sido creado por el dios de la niebla y era mucho más espacioso por dentro de lo que parecía desde fuera. Cian recordaba las posiciones, 2 a las 4 y 3 a las 11. De repente espadas volaron hacia él. Ya lo esperaba. Figuras enmascaradas se abalanzaron para atacarlo, parecía una fiesta de bienvenida. Los enfrentó, dejando a los asesinos enmascarados completamente atónitos. Reflejaba sus dagas a una velocidad increíble.
En ese momento uno usó un arte secreto llamado formación del punto ciego. Aún así Xian respondió con su propio arte secreto, la técnica ola mortal, una habilidad de asesinos que manifiesta la intención asesina en forma física. Las figuras enmascaradas no podían entender cómo un niño poseía tal habilidad. De pronto no pudieron respirar y cayeron inconscientes. Sin embargo, uno permaneció de pie, probablemente alguien superior. Xian usó entonces la técnica de esgrima de la niebla, decadencia del gran árbol, intentando golpearlo, pero el oponente la bloqueó. Xian realmente no lo esperaba. El oponente comprendió que Xian podía usar su especialidad y reveló su identidad, era Nick Kret. Xian quedó confundido. Ella dijo que quería ver de lo que realmente era capaz. Él liberó la octava instancia de la niebla negra, bombardeo violento. Ella bloqueó numerosos ataques, notando que estaba familiarizado tanto con la esgrima de la niebla como con la niebla negra. Su interés en él solo aumentó. Quería ver hasta dónde podía llegar. La emoción del combate era lo que impulsaba a Nick Kret, estaba prácticamente intoxicada y no se detendría hasta matarlo. Xian huyó, habiendo experimentado esa locura antes. Nick Kret le gritó que regresara, preguntando si no era eso lo que quería. Él respondió con tempestad de la niebla, pero ella volvió a bloquear. No había heredado su amor retorcido por la batalla. Ella le informó que ese era un espacio divino creado por Eruo, así que no debía preocuparse porque su energía fuera detectada fuera. Al darse cuenta, Xian comprendió que podía usar todo su poder, incluso matarla si era necesario. Apretó su espada y liberó su energía, pero algo ocurrió y de repente colapsó. Karam ya sabía qué pasaría, había bajado la guardia solo un instante. Entonces Karam apareció en persona ante Nick Kret, advirtiéndole que no interfiriera. Nick Kret la reconoció de inmediato y se inclinó. Karam exigió una explicación, después de todo, Nick Kret afirmaba amar a Eruo y aún así atacaba a su maestro. Nick Kret explicó que solo quería confirmar si Xian era realmente el sucesor, era su deber como líder. Karam se mostró irritada y declaró que la única responsabilidad de Nick Kret era invocar a su dios. Si se negaba, la espada misma se encargaría personalmente. Nick Kret advirtió a Karam que se preocupara primero por el sucesor, confundiendo a la espada hasta que notaron que el muchacho parecía estar muriendo. Nick Kret explicó que Karam se había manifestado mediante materialización completa, un proceso ineficiente que absorbía la fuerza vital de su maestro. Karam se enfureció al ver al muchacho sangrar por ello, incapaz de creer que tras beber tanta sangre de monstruos estuviera en ese estado. Nick Kret dijo a la espada que nunca rechazaba una invitación a la batalla, especialmente la oportunidad de luchar contra Karam. La espada comprendió que todos allí estaban locos. En ese momento el muchacho se levantó. No parecía feliz y preguntó por qué la espada había aparecido. Karam le dijo que guardara silencio, planeaba darle una lección a Nick Kret. Ella respondió que sería un honor. Karam no pensaba mostrar misericordia, pero antes de que comenzaran, la voz de Aru declaró que era suficiente. Se abrió un portal y ordenó que enviaran al sucesor al altar. El muchacho se emocionó, estaba a punto de conocer al dios de las sombras. Entonces recordó que alguien dijo una vez que el dios de la niebla negra era puro mal, que mataba como si nada y lo justificaba como algo por el bien del mundo, afirmando que la gente ya lo había pedido. El bien y el mal eran decididos por cada individuo y nadie más. Si el sentido de justicia de alguien podía perdurar incluso después de la muerte, eso era suficiente para Eruo. Lo que otros llamaban locura era simplemente su extraña lógica. Pero para Xian ese dios solo quería proteger a los débiles, una deidad absurdamente obstinada. Xian atravesó el portal y comenzó a subir las escaleras. Eruo preguntó si el muchacho lo conocía. Xian confirmó que sí. Eruo preguntó entonces qué lo hacía creer que era el sucesor. Xian pensó que un dios debería poder sentir el poder de la niebla dentro de él. Eruo reveló que había dos caminos para convertirse en sucesor, el primero era que él mismo otorgara la piedra de la niebla a alguien, el segundo era que la piedra de la niebla fuera absorbida por alguien a quien considerara digno. Como no conocía al muchacho, debía haber sido lo segundo. Sin embargo, la piedra de la niebla había desaparecido hacía años. También estaba el hecho de que Xian había despertado a Karam, una espada cuyo paradero ni siquiera el dios de la niebla conocía. No solo eso, el muchacho era hábil con la espada mágica y poseía ojos muy por encima de su edad. Eruo supuso que Xian era un visitante de un tiempo desconocido para él. Xian se confundió, había asumido que Eruo estaba relacionado con eso. Aru le informó que no era un dios todopoderoso y se disculpó por la decepción, había sido expulsado del rango de la divinidad hacía mucho tiempo. Xian sabía que Aru decía la verdad. La verdad que Eruo dijo hacía las cosas más fáciles. El muchacho no entendía, así que el dios de la niebla explicó que un sucesor perfecto había aparecido ante su puerta, aliviando una carga de sus hombros. Xian se dio cuenta de que Eruo era tan perezoso como siempre. Pero no todo era perfecto, Eruo creía que el muchacho también había traído algo problemático.